En los videojuegos, las batallas contra los jefes finales suelen ser ese momento que más impacto pueden generar en una historia. En Metroid no es la excepción, ya que esos juegos albergan algunos de los combates finales más increíbles, no solo en la franquicia, sino en los videojuegos en general. Por esta razón, decidí caer en ese cliché de hacer un top 7 sobre las mejores batallas finales que hay en Metroid, tomando en cuenta su intensidad y el contexto que las rodea. Ten en cuenta que esto lo hago desde mi perspectiva y de la manera más objetiva que me sea posible, sin caer en favoritismos ni sesgos. Recuerda que el mejor apoyo que puedes brindar es suscribiéndote si no lo has hecho ya, dando pulgar arriba y comentando. Revisa la caja de comentarios para encontrar enlaces a mis redes o si deseas apoyar monetariamente mediante una donación o convirtiéndote en miembro del canal. Esos fueron todos los anuncios, así que arrancamos con el video, ¿te parece? Los jefes de este juego son muy rudimentarios y bastante simples, pero la batalla final contra Mother Brain representa la piedra angular de este top. En esta historia, Mother Brain es la líder absoluta de los piratas espaciales, aquella quien orquestó el plan para apoderarse de un Metroide y clonarlo en las instalaciones de Tourian, todo con el fin de lanzar un ataque masivo usando a estas peligrosísimas criaturas. Y Samus, tras infiltrarse en las instalaciones subterráneas, consiguió exterminar a los Metroides clonados hasta encontrarse cara a cara con Mother Brain, dando a pie a la batalla final. Incluso si la misma Mother Brain no ataca directamente como ocurre en el remake, luchar contra ella resulta complicado con todos esos obstáculos que afligen a Samus: cañones que disparan balas indestructibles, cañones que disparan anillos de energía, una fosa de lava completamente mortal y una jugabilidad súper tosca que solo complica más las cosas. Para vencerla, debes asegurarte de conseguir todos los tanques de energía posibles y una buena cantidad de misiles, ya que estos proyectiles son las únicas armas que pueden herir a la computadora orgánica. Sin duda alguna, la batalla final contra Mother Brain en Nestroid tuvo un notable impacto en la historia, y en el remake no es la excepción, aunque la diferencia radica en que la batalla final no es contra Mother Brain en el remake, pues ella ni siquiera es el penúltimo jefe. Y justo por aquel motivo es que no tomé en cuenta a Zero Mission. Puesto 7 para Mother Brain de Nestroid. Metroid Prime 2 mostró algunos de los jefes más memorables y desafiantes vistos en la franquicia. Eso lo saben todos. Y tal vez dirás que haré trampa en esta ocasión, porque voy a tomar en cuenta el penúltimo combate del juego, pero tengo una razón para ello. Verás, la penúltima batalla y la batalla final ocurren una tras otra casi de forma inmediata. No es un proceso pausado como ocurre en Zero Mission, donde entre Mother Brain y Mecha Ridley se interpone una larga secuencia de infiltración, al igual que un jefe adicional que se trata del dios de la guerra. Por lo tanto, sí o sí tengo que hablar del Emperador Oscuro, líder de la siniestra raza de los ING que estuvieron a un solo paso de derrotar a los benevolentes luminarios, de no ser porque Samus intervino justo a tiempo. El emperador y sus huestes estaban decididos en apoderarse de toda la energía lumínica de Éter, y es certero decir que no iban a detenerse allí, sino que podían extenderse más allá de su mundo de tinieblas, tal como Humos le advirtió la cazarrecompensas. Esta criatura también es el más poderoso de los ING, y lo demostró poniendo en aprietos a Samus con 3 transformaciones distintas, siendo la última la más monstruosa y letal de todas. También lo demostró al emplear todo un abanico de poderes contra la cazarrecompensas, en donde podemos encontrar desde ataques físicos hasta proyectiles tanto de luz como de oscuridad. Esta batalla es una de las más intensas en la franquicia, y es la batalla más significativa en el juego, pues la muerte de este ser y la extracción de la energía que usó para potenciarse se tradujeron en el colapso del mundo oscuro y de sus habitantes. Puesto 6 para el Emperador Oscuro. La batalla final acontecida en este juego fue un evento crucial dentro de la serie Metroid Prime. Aproximadamente 5 décadas antes de Metroid Prime, el Phazon llegó a Talon 4 desde un meteorito y causó grandes estragos que forzaron a los aborígenes Chozo a sellar la fuente del veneno, y después se marcharon del planeta hacia un destino desconocido. Dentro del cráter sellado, sin embargo, se gestó una temible criatura de naturaleza metroide que mutó a niveles monstruosos y que lentamente continuó con la contaminación del mundo por los siguientes años. La misión de Samus, aparte de enfrentar a los piratas que ya estaban estudiando el Phazon, fue la de romper el sello y destruir la fuente de la contaminación,
lo que terminó siendo aquella criatura identificada como Metroid Prime. Portador de innumerables armas y habilidades, el Metroid Prime demostró ser uno de los oponentes más poderosos que Samus ha llegado a enfrentar, siendo capaz de disparar rayos, misiles y de atacar cuerpo a cuerpo con sus potentes espolones. Aun sin la coraza dotada de armamento, el Metroid Prime dio pelea, pues probó ser invulnerable ante cualquier clase de armamento, salvo por el armamento basado en Phazon que Samus tuvo que emplear de manera limitada para poder ganar la batalla. La derrota de este monstruo detuvo la corrupción planetaria, el cráter fue destruido y toda Talon 4 volvió a vivir en paz. Así pues, el quinto lugar se lo queda el combate final de Metroid Prime. Uno de los capítulos más significativos fue cuando Samus se dirigió a SR-388 para exterminar a los Metroides. Cuando Samus adentró en el nido de la reina, ella no solo mató a las larvas que habían nacido, sino que se encargó de hacer lo propio con la progenitora natural de la especie. No obstante, un huevo permaneció intacto, y de él nació una cría que se imprimió en Samus, reconociéndola como su madre. La cazarrecompensa se apiadó de ella, y decidió llevarla consigo, pero en el camino de regreso a su nave, ambos fueron atacados por Meta Ridley, quien tenía el objetivo de extraer un Metroide para los malévolos planes de los piratas espaciales. Este evento no solo es una de las mejores batallas contra Ridley en la franquicia, sino que también es una de las mejores batallas finales en cualquier juego de la franquicia. Básicamente tenemos a la cazarrecompensas y su peor enemigo enfrentándose una vez más, pero esta vez por el control de la última cría de Metroid viva en el universo, y como tal, ambos luchan con todas sus fuerzas. El momento clave se da cuando Ridley finalmente está a punto de darle muerte a la cazarrecompensas, que es cuando la cría decide intervenir para atacar a Ridley y ayudar a quien considera como su madre. Juntos, ambos vencieron al líder pirata una vez más, luego de un intenso combate de 3 fases en donde debes maniobrar y atacar al mismo tiempo, ya que Ridley es muy resistente y propina mucho daño con sus ataques, los cuales consisten en coletazos, arañazos y llamaradas. Puesto número 4, Meta Ridley en Samus Returns. El final de este juego es simplemente brutal. La trama se enfoca en el objetivo de Samus Oscura, el Metroid Prime renacido, para llevar el Phazon a todos los rincones del cosmos, ayudada por los piratas espaciales de Ultragus a quien logró doblegar, y teniendo a su disposición los recursos de un planeta entero hecho de Phazon que, de hecho, es donde se originó la sustancia en sí. Tras múltiples enfrentamientos en el territorio de la Federación y en el bastión de los piratas, Ultragus, el juego nos transporta a la secuencia final, en donde se nos muestra la batalla final entre la flota de los piratas y la flota de la Federación. Prácticamente al mismo tiempo, también sucede la batalla final entre Samus y Samus Oscura, justo en las profundidades de Phase. Recordemos que Samus Oscura es el oponente más poderoso que Samus ha enfrentado a la fecha de hoy, agosto de 2025, así que esta batalla fue una de las más intensas en términos de poder, obligando a Samus a aprovechar el poder del Phazon dentro de su cuerpo antes de que la consumiera por completo. Pero lo que es más importante, este combate marcó el final de una trilogía aclamada por el público y la crítica especializada, cerrando con broche de oro la trama acerca del Phazon que inició en el remoto año 2002. Puesto número 3, la batalla final contra Samus Oscura. Como subcampeón en este top, tenemos tal vez una de las batallas finales sucedidas por una de las revelaciones más impactantes que se han visto en estos juegos. Segundos antes del enfrentamiento final contra Pico de Cuervo, se nos revela que en toda la aventura jamás estuvimos en contacto con la verdadera IA de Adam Malkovich, sino que siempre estuvimos hablando con el mismísimo Pico de Cuervo, quien se hacía pasar por Adam. Lo más increíble, sin embargo, vino poco después cuando Samus se dio cuenta de esta fachada, que es cuando se revela que Pico de Cuervo es uno de los padres biológicos de Samus, siendo que él donó su ADN para que fuera mezclado con el genoma humano de Samus cuando ella era una niña. Luego de esta revelación, viene uno de los combates más frenéticos y desafiantes vistos en un juego de Metroid, uno compuesto de 3 fases en donde la habilidad del jugador es crucial. Por los plot twists mencionados, por ser un momento decisivo para la galaxia, y por cerrar un extenso libro en la historia de Samus y su relación con los Metroides, que se desarrolló desde 1986, decidí poner esta batalla final en el segundo lugar del top, estando a punto de hacerse con el primer lugar.
En lo alto del podio nos aguarda lo que es, desde mi perspectiva, la batalla final más impactante y significativa en el lore de Metroid. Super Metroid continúa la historia donde se quedó cuando Samus rescató a la última cría de Metroide de SR-388 y nos transporta de vuelta al planeta Zebes, lugar en donde los piratas espaciales han reconstruido sus fuerzas y las instalaciones de Tourian. Pasa que Samus había dejado a la cría de Metroide en manos de los científicos de la Academia de Ciencias Espaciales, pero Ridley, tras haberse recuperado de su fracaso en SR-388, asaltó las instalaciones y abdujo a la cría, a la cual llevó hacia Zebes para comenzar con el programa de clonación bajo la supervisión de una reconstruida Mother Brain. Samus, sin embargo, pudo abrirse paso entre las fuerzas de piratas y las feroces criaturas del planeta, y nuevamente encaró a Mother Brain. Para su infortunio, Mother Brain contó con un inmenso cuerpo bípedo dotado de un gran poder, uno con el que casi estuvo por matar a la afamada cazarrecompensas, pero al último segundo de ser fulminada por el poder de la IA, la cría de Metroide que, recordemos, se había imprimido en Samus, se presentó en aquel centro de mando y atacó a la líder pirata, y la energía absorbida la usó para restablecer el estatus de Samus y para dotarla con un poderosísimo rayo. Este rescate, no obstante, conllevó a la muerte de la cría, pero gracias a su último regalo fue que Samus logró derrotar de una vez y por todas a Mother Brain. Esta batalla final es, sin lugar a dudas, la más recordada por los fanáticos de Metroid, y también es uno de los momentos de mayor impacto que existen en la franquicia. A nivel de lore, la batalla final contra Mother Brain trajo como consecuencia la derrota definitiva de los piratas espaciales, la completa destrucción de Zebes, la extinción total de los Metroides y la muerte certera tanto de Mother Brain como de Ridley. Por último, fue un evento que marcó profundamente la psiquis de Samus, lo cual se reflejó en su siguiente aventura a bordo de la nave Botella. Así pues, considero que esta batalla final es la reina de este top, y lo tiene más que merecido. Si te ha gustado el video, tal vez quieras darle pulgar arriba para demostrar tu apoyo, y suscribirte para seguir viendo contenido de Metroid. Siéntete libre de comentar, no hay restricción alguna más allá del respeto ajeno y la civilidad. Por ahora me despido, soy Aurora313 y nos vemos en el siguiente video.